Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. Hoy vamos a hablar sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que va a ocurrir en los siguientes días. Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta en Contexto y como les comentamos en el bloque anterior, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que va a ocurrir en el Pleno del Congreso los próximos días. Para eso hemos invitado al decano de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda. Señor Álvarez Miranda, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos con una pregunta de cajón, ¿no? El Tribunal Constitucional ha sido un poco la manzana de la discordia en los últimos años. De hecho, fue una de las razones por las que se cerró el Congreso en el 2020. ¿Por qué es una institución tan importante en el Perú? Porque en realidad viene a ser, como defensor de la Constitución, en el único límite que tiene la política, que tiene el poder, para transgredir las reglas preestablecidas del derecho. La Constitución es la proyección del derecho de un país. Y cuando el poder quiere imponer su voluntad sobre la sociedad, sobre los ciudadanos, es el Tribunal Constitucional el ente que puede frenar a ese poder. Entonces es un poder, el mismo tribunal ejerce un poder contramayoritario además, porque no solamente se puede oponer en defensa de la Constitución siempre, al presidente de la República, al Congreso, incluso a la opinión pública misma. No tiene por qué actuar de acuerdo a un modelo establecido o de acuerdo al sentido o al humor de la opinión pública. Por eso que el Tribunal Constitucional es muy importante, porque frena el poder. Por eso es de que se enfrenta normalmente a cualquier persona o a cualquier grupo que pretenda monopolizar o concentrar poder o abusar, haciendo uso del apoyo popular, abusar de ciertos derechos y libertades de minorías. Perfecto. Uno de los grandes temas que hubo con el Congreso el 2020 fue la forma en la que se iba a escoger a los magistrados. Entonces fue no solo que se iban a escoger, sino que la manera al presidente Vizcarra al menos no le parecía la adecuada y fue apoyada por muchos organismos de la sociedad civil. Y lo que se buscó fue cambiar esta manera, ya no la opción de o concurso público o una elección más o menos de nominación, sino solo concurso público. Y para este proceso de elección hemos usado esta modalidad de concurso. ¿Cómo le parece a usted que viene siendo utilizada y si está teniendo los frutos que se planteaban en ese momento? En realidad es una pugna de poder, porque tal como se ve esta semana, los mismos grupos y las mismas personas que no estaban de acuerdo con la renovación del tribunal porque aparentemente se iba a hacer uso de la invitación y no del concurso público, son los mismos que se oponen a la renovación del tribunal ahora por concurso público, porque alegan de que no se cumplen ciertos estándares que nadie ha creado ni nadie ha determinado. La Constitución simplemente determina que es una atribución del Congreso elegir por 2/3 de los votos del número total de miembros de los congresistas a los magistrados del Tribunal Constitucional. Se opusieron en el 2019 y se oponen ahora también, porque en realidad es una pugna de poder. Quien tiene la mayoría en el Tribunal Constitucional tiene la llave para hacer hablar a la Constitución a su antojo personal, a su conveniencia de grupo. Ese es el problema en definitiva, porque cuando es por invitación, hay la posibilidad de invitar posiblemente a gente con mayor trayectoria que difícilmente se va a presentar en un concurso con su folder Manila y a competir con gente más joven, con gente con menos trayectoria, muchas veces incluso sin especialidad. El concurso público tiene ese defecto, pero también tiene el mérito de poder potenciar, facilitar
a que gente joven, pero bien preparada, pueda tener la oportunidad de no solamente participar en el Tribunal Constitucional, sino presentarse ante la sociedad, ante la comunidad jurídica y refrescar también, porque un grupo, la comunidad jurídica, la comunidad de constitucionalistas, tampoco puede ser un grupo estable, permanente, pétreo, sino que continuamente se va refrescando. Lo curioso es de que los actuales magistrados que convalidaron el cierre del Congreso por tratar de renovar al Tribunal Constitucional por invitación, el actual tribunal, la actual composición del Pleno, fue elegida por invitación. O sea, en realidad lo que está en discusión no es la modalidad, lo que está en discusión es que a unos les conviene que se renueve, como está establecido en la Constitución, porque el mandato es de 5 años, y los actuales ya tienen más de 7 años, y a otros simplemente no les conviene. Digamos que para llegar a la cantidad de votos que se necesita, que son 87, es bastante complicado, y cada vez que se tiene que escoger a magistrados a una cantidad importante, ¿no? Me acuerdo que en el gobierno de Humala, creo que fue cuando se escogieron a los 6 que van a cambiar de mandato ahora, hubo bastantes problemas porque se aludió un poco a esta imagen de la repartija. ¿Cómo podemos entender esta imagen cuando al mismo tiempo se necesitan 87 votos y no hay partidos que lleguen a esa cantidad de congresistas en el Congreso en estos momentos? Nuevamente, el tema de la repartija es esencialmente una toma de posesión política. Si no me conviene que se renueve el tribunal o los postulantes que están quedando con mayor expectativa no son adeptos a mis posiciones ideológicas, entonces yo torpedeo el concurso o el proceso de invitación alegando que es repartija. ¿Qué es repartija? Es que los grupos parlamentarios del Congreso se pongan de acuerdo y propongan a su candidato de forma tal que, por tratarse de 2/3 la votación, es necesario que yo apoye al candidato de los otros grupos, así como los otros grupos parlamentarios deben apoyar a mi candidato. ¿Por qué es así? Porque el Tribunal Constitucional, como interpreta la Constitución, y la Constitución es política y jurídica al mismo tiempo, lo legítimo es que cada magistrado represente a un grupo importante, a una perspectiva ideológica importante que existe en la sociedad, de forma tal que no se monopolice ni la izquierda ni la derecha la mayoría del tribunal, sino que al contrario, su composición sea plural, sea equilibrada. Por eso es que la Constitución le da al Congreso la atribución de elegir a los magistrados y no mediante un concurso público de méritos, porque podría ser de que salgan elegidos 4 o 5 de izquierda y se tergiverse la Constitución, o 4 o 5 de derecha y también se dé una lectura incorrecta a la Constitución. ¿Qué lectura es la correcta en la Constitución? Una lectura equilibrada, moderada, ponderada, atendiendo no solamente la defensa de ella misma, la defensa de sus principios, la protección a los derechos fundamentales, sino como la Constitución es política, requiere una lectura también política, pero moderada. Por eso es el juego de que las principales corrientes que existen en la sociedad, que se han expresado a la hora de elegir representantes parlamentarios, sean recogidas, ninguna sea desdeñada, y que el tribunal pueda ser básicamente el resumen de las posiciones ideológicas y políticas que existen en el país y que deben ser escuchadas y respetadas. Por tanto, no es que haya repartija, sino que el mandato de la Constitución dice que debe haber equilibrio, y para que haya equilibrio tiene que haber negociación previa
entre los grupos parlamentarios. Esto es muy difícil en una circunstancia como esta, donde cada grupo político, donde cada caudillo prácticamente desnaturaliza el discurso del opositor. Y no solamente lo desnaturaliza, sino que lo desconoce y al contrario, su objetivo es llevarlo a la cárcel. No es discutir sus ideas, no es argumentar mejor, sino simplemente destruirlo. En estas circunstancias es sumamente difícil elegir a un tribunal constitucional, más aún cuando la reforma de su propia ley orgánica exige que haya una votación individual, uno por uno, y no en bloque, que facilita muchas veces que los compromisos al interior del Congreso se puedan concretar. Cuando es uno por uno, es muy fácil que algunos subgrupos de cada bancada no cumplan el compromiso de sus líderes y se caiga la votación y se caiga el concurso. Y sobre este tema en particular, usted está hablando de, digamos, el equilibrio que tendría que haber en el Tribunal Constitucional. Se van a cambiar en principio a 6 magistrados. ¿Cuál es el perfil que ve de las personas que están postulando en este concurso público en estos momentos? ¿Usted cree que podremos llegar a ese equilibrio del que habla? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos 4 o 5 candidatos han logrado bastante notoriedad por sus méritos. Son profesores universitarios conocidos, destacados. Por el mismo hecho de ser concurso público, no se han presentado los más destacados, los que tienen mayor trayectoria y edad, sino básicamente se han presentado personalidades académicas importantes de mediana edad. Perfecto. Y vamos a hacer una pausa, pero le voy a dejar ahora la pregunta, que es, ¿Cómo no? ¿cuál es el rol que usted cree que va? Dígame. No, sí, perfecto, dígame. Ya. Le dejo la pregunta antes de ir a la pausa, que ¿cuál es el rol que cree que va a jugar el Tribunal Constitucional una vez que proclamen a Pedro Castillo, que es lo que parece que ya va a ocurrir? Pero primero vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidos de vuelta. Como ya hemos estado viendo, estamos hablando con Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y expresidente del Tribunal Constitucional, porque en los próximos días se va a escoger, o al menos se tiene la intención de escoger en el Congreso a los magistrados que van a entrar en reemplazo de los que ya tienen un mandato vencido. Muchas gracias por acompañarnos, señor Álvarez Miranda. Gracias a usted. Bueno, la pregunta le dejé en el bloque anterior. ¿Cuál es el rol que cree que va a jugar el Tribunal Constitucional en el próximo gobierno de Pedro Castillo? Porque eso es lo que parece que va a ocurrir, ¿no? Al final, que van a proclamar al señor Castillo como presidente. Cualquiera sea el ganador de las elecciones, el tribunal actúa como contrapeso, como defensor de la Constitución y, por tanto, si el ganador, al final de cuentas, resulta ser un extremista, su rol va a ser mucho más importante porque va a tener que erigirse como un dique de contención a cualquier intento voluntarista, demagógico, populista de interpretar la Constitución, de aprobar leyes inadecuadas que no tengan coherencia con el modelo político, constitucional, económico, social que la mayoría de la sociedad apoya. Recordemos de que los que han pasado la segunda vuelta no han pasado ni al 14 o al 18%, no han llegado ni siquiera al 19% como candidatos individuales. En la segunda vuelta, recordemos que es en realidad un descarte emotivo, muy proclive al humor, a la noticia inmediata, pero no constituye un apoyo ideológico, programático, gubernamental. Por tanto, el rol del tribunal será fundamental. Por eso es de que es imprescindible renovar al Tribunal Constitucional, dotarlo de mayor legitimidad, por lo menos elegir a 4 nuevos integrantes. Y sobre ese tema, porque hemos estado hablando un poco sobre la elección de los magistrados
en particular, pero ya no políticamente, sino sobre las reformas que se podrían hacer, porque cada vez que tenemos que escoger a 6 magistrados, se comienza a discutir la posibilidad de una reforma para que de repente esta renovación sea un poco más escalonada, o de repente tener otro tipo de modelo en el que el presidente propone y el Congreso ratifica. ¿Por dónde usted cree que tienen que ir reformas si es que tuviera que haber alguna? Siempre es posible perfeccionar un sistema. Yo creo que este sistema no está mal. El problema está originado en que tenemos solamente una Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, por definición, no es la que mejor elige magistrados del Tribunal Constitucional. La que debe elegirlos es un Senado. Primero, porque el Senado está compuesto por gente elegida por Distrito Nacional Único, tiene mayor trayectoria y el número es menor. Por tanto, si tienen mayor trayectoria, ellos se conocen. Una Cámara pequeña de 30 o 40 senadores puede ponerse de acuerdo muy fácilmente y los acuerdos y los compromisos son respetados porque tienen de por medio toda una trayectoria política, una trayectoria partidaria, una trayectoria pública que no pueden echar por la borda por una tradición pequeña, inmediata, por una conveniencia inmediata en una votación para elegir al tribunal. Por tanto, el problema principal es que lo debe elegir un Senado y no una Cámara de Diputados, que es lo que ahora tenemos. La elección tiene que ser por méritos, por supuesto, pero no puede ser, no puede desconocerse la motivación política. El Tribunal Constitucional no es un tribunal académico, súper especializado, donde las decisiones son llevadas a cabo por cuestiones técnicas. Siendo jurídico, el tribunal es político necesariamente. Y lo vemos ahora. Provoca polémica, su elección, sus decisiones, etcétera, porque toca en el talante de cada uno de los ciudadanos, a favor o en contra. Por tanto, está bien que sean elegidos gente con una especialidad, pero con un criterio político, con un criterio ideológico, siempre buscando el equilibrio y la moderación. Y ahora tengo una pregunta que se escapa un poco del tema del Tribunal Constitucional, pero es difícil tener un experto en Constitución y no hacer esta pregunta. Pero durante los últimos días se ha hablado bastante del tema de la Asamblea Constituyente y si es posible a partir del ordenamiento jurídico peruano. ¿Usted qué opina? ¿Es posible o no proponer una medida de este tipo? No, una Asamblea Constituyente en el régimen peruano vendría a ser un tumor cancerígeno. El régimen peruano es representativo, por tanto, todos los ciudadanos votamos y elegimos a nuestros representantes políticos ante el Congreso. La Constitución otorga al Congreso el monopolio de todos los procedimientos posibles para reformar la Constitución en todo o en parte. Por tanto, es el Congreso el que debe formular una conveniente propuesta de reforma, si se quiere total, a la manera de la comisión de Henry Pease, que no llegó lamentablemente a un puerto adecuado. Pero una asamblea constituyente no solamente es una forma de representación paralela a la del Congreso, sino que las asambleas constituyentes solamente tienen utilidad cuando se culmina una etapa dictatorial, una etapa autocrática, y se encamina a la sociedad a iniciar una etapa democrática. Pero si ya está en una democracia, una asamblea constituyente solamente constituye un elemento, un instrumento de una franquicia bolivariana, una franquicia chavista, que al contrario, en lugar de ir hacia una democracia, lo que hace es deslegitimar al Congreso legítimamente elegido y sustituir a la clase política por nuevas personalidades, por nuevas personas digitadas por el poder con la justificación de que representan organismos, gremios, sindicatos, etcétera, siguiendo un modelo de los años 30 del siglo XX.
el fascismo italiano, el fascismo español y el fascismo portugués, que justamente crearon ese engendro de democracia funcional tratando de sustituir a la democracia representativa, que es la única democracia que funciona cabalmente en el mundo desarrollado. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Se nos ha acabado el tiempo en esta oportunidad, pero espero poder invitarlo para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias por acompañarnos, señor Álvarez Miranda. A usted las gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el bloque final del programa. Bueno, y regresamos con la última parte del programa, que son las conclusiones. Como han podido escuchar en la entrevista, es muy importante entender que el Tribunal Constitucional no es un órgano exclusivamente académico, sino que también es político. Por eso la elección de los magistrados que lo conforman es muy importante y va a ser muy debatido en los próximos días mientras el Congreso trata de elegirlos. Esto fue todo por hoy con el tema, pero no se olviden de que pueden encontrarnos en el canal de YouTube. Solo tienen que poner en contexto y ahí van a encontrar todas nuestras entrevistas. Muchas gracias por acompañarnos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.